para que el marido No, no es se que sienta sí, mal, no, todo el mundo Mi piensa marido que era ese un man hombre, así. mi marido era un hombre normal, pero yo, por exacto. ejemplo, a O mi manga marido, calvo, esos que salen en los videos que uno dice, uy, juepucha, No, no, ese por man, eso. ese man es el destructor. Bueno, Entonces, esto sí, no hay que darle bueno. vuelta a la hoja ni nada, ni demorarnos, porque Nada. el tiempo es Tírese, oro. Johncito. Y cuando una persona está en miles de proyectos, amigos, pues anda muy ocupada. Y hoy les voy a presentar a esta empresaria, también generadora de contenido de redes sociales. Sí, señor. Tiene hoy ya próximo un tema ¿Un show? que se lanza un show Imagínese. de tablas, llamemos de Sí. teatro. Va a mostrar su faceta, yo creo que también actoral, pero también Cómica. cómica, pero desde la vez también porque ella va también a mostrar esa parte de cuando usted dice, ha tenido la experiencia, pues usted también habla con Es base a la verdad, sí, experiencia, Claro, ¿cierto? obvio. Ha sido una de las actrices también para cine adulto muy conocidas en el país. Pero vean, yo quiero hoy darle a esta entrevista otro enfoque, porque siempre el tema de Esperanza Gómez es hablar del porno, de hablar del cine adulto, Sí. de hablar con cuántos ha estado, que si le dolió, que si no le dolió, Es verdad. que Sí. desde muy Que las pequeña, poses, que todo, que sí. el esposo, que no sé qué, que está siendo muy viral hoy en día también, pues que lo dijo en otras entrevistas, en otros podcasts, pues que el esposo había fallecido. Pero hoy yo quiero también entrar a una parte más profesional Sí. y que Sí. damos una Esperanza Gómez que también es que es humana, Obviamente. Claro. que también siente, Sí. que Es también se empresaria, enferma. es Mira, obvio. mujer, ayer estuve leyendo mucho de ti y vi que tú, como cualquier colombiano, has tenido una vida desde muy pequeña dura y que te has ganado la papa, sea a punta de trabajo, pero aquí yo voy a empezar a desmeguzar muy Sí, señor. despacito todo, Papacho y Dani oyentes. Sí. Mira, yo estoy que me leo tu libro ya. Sí. ¿Cuándo vas a sacar ese libro? Porque yo creo que cuando uno comienza a escribir sobre su vida, y aquí tú desprendes, me imagino que todo, desde que eras pequeña, tu vida profesional también como actriz para adultos, tu esposo, tus novios, tus gustos, o sea, todo Lo va a bueno, estar lo malo. en ese libro, ¿no? ahí en el libro, la verdad, mucha gente cree que conoce la vida de Esperanza Gómez, pero en realidad conoce desde la época que yo empecé como a trabajar, porque yo de mi infancia nunca había hablado y Ok. en el libro, obviamente, por ser una biografía, sí me toca tocar ese tema y fue muy difícil porque, o sea, mi infancia fue bastante compleja. Ok. Y tocar esos temas que uno a veces cree como que ha superado me dio bastante duro. Y también toqué temas que son muy complicados, relacionados con mi pareja, con mi mamá. Y cuando ya, o sea, el libro literal tuvo que haber salido hace Hace casi mucho, 3 ¿no? años. 3 años atrás. Ok. Pero yo le dije a la editorial y a la escritora que me estaba ayudando a escribir el libro, la verdad yo lo siento mucho. Yo no me siento preparada psicológicamente porque claro. me removió como demonios que tenía de esas etapas fuertes que viví en la niñez y o sea, me dio duro psicológicamente. Aparte de eso, con el proceso que venía viviendo con mi pareja, con los negocios, que en ocasiones uno hace negocios, invierte y emprender la gente cree que es fácil. Ah. Mucha gente dice y juzga a los empresarios, pero no saben lo difícil que es uno tener su propia empresa y emprender, es muy duro. Sí. Entonces como que a veces se le juntan a uno demasiadas cosas y como tú decías al inicio, uno es humano, la gente a veces cree que por el oficio que uno hace lo deshumanizan y Es que que uno no tiene claro. sentimientos, que uno no sufre, que uno no tiene problemas. Y todos los seres humanos, incluso las personas que son malas, también han pasado por situaciones Claro. complejas. Pero Entonces, mi Esperanza, yo quiero puntualmente, tú hablas de un proceso casi terapéutico que era destapar como recuerdos bloqueados, porque todos los tenemos. Háblame de uno puntual, que tú me digas, este lo destapé y me dolió muchísimo, no lo recordaba, lo tenía archivado, hasta lo habías olvidado de pronto. tocar los temas de mi niñez, que no lo puedo tocar puntualmente en este momento Sí, no, porque no. pues hace parte del libro, Claro. pero situaciones muy complejas que a mí me sucedieron en la niñez, que yo como que creía que había superado, pero en realidad uno a veces como que pone eso en un rincón tapa. por allá, no lo vuelve a tocar, y cuando nuevamente se toca es cuando uno siente que le ponen otra vez como el dedo en la herida, en la Salecita. llaga, y vuelve a doler. Eso me pasó literalmente. Ok. Oye, desde niñez, yo tengo una duda.
¿Una qué? Una Duda. duda cuando eras Ajá. niña, porque hay un proceso en tu vida, no sé si en el libro lo tocas, tú comienzas a hacer como reinados en tu pueblo, ¿cierto? Allá en Caldas, Ujú, en ¿cierto? Belalcázar. En Belalcázar. Y Pero como no que- reinado. Bueno, no, pero dice la información que Ajá. como que empezaste a participar en cosas que reinados en el pueblo. ¿Eso es falso o no? O como modelo. No, lo que pasa es que yo tenía una hermana que ella tenía como una empresa pequeñita de ropa interior y ellos estampaban ropa interior, incluyendo ropa de niños. ok. Y entonces mi hermana me ponía a modelar, en esa época yo tendría como 8, 9 años, algo Ay. así, y salgo, es mi primera vez que salgo modelando así en ropa interior, pues los calzoncitos con los muñequitos que mi hermana y su esposo estampaban, o sea, ahí como que empezó, pero no de manera profesional. Ok. Ya a los 16 años que me voy a vivir a la ciudad de Cali, Valle, es donde inicio a modelar. Ahí sí ganó el primer concurso que fue la Modelo Petit Colombia. Y entro a trabajar en el canal regional Telepacífico del Valle y así empieza la carrera de Esperanza Oye, Gómez. bueno, me va a volver un poquito, pero tu familia, veo que era una familia trabajadora, humilde y todo, ¿no? ¿Tu núcleo cómo era, cómo estaba conformado, Esperanza? O sea, eras tú, tu mamá, tu papá, ¿y cuántos hermanos? Éramos mi mamá, mi papá, 3 sobrinos que mis papás criaron como hijos Como porque mi adoptaron. hermana mayor los abandonó cuando estaban chiquitos. Ah, Jesús. Entonces éramos en mi casa 7 niños. Yo por eso no soy una persona amiguera, porque yo nunca sentí la necesidad de buscar amiguitos, porque Claro. yo con mis hermanos y Sí. con mis sobrinos, pues Ya. ahí teníamos con Eran quién un severo pelear, equipo de con fútbol. quién jugar, con quién hacer Sí. de todo. Entonces nunca fui amiguera debido a eso, que siempre fuimos una cantidad de niños donde hacíamos todo juntos. Pero quizá por eso también es una persona que es muy, o sea, es muy buena, es muy abundante. Claro, aprendiste a compartir desde chiquita. Claro. Sí, tocaba. Claro, O obligada. sea, había, pero eras una familia, o sea, todo el mundo a veces echa las historias de, no, eso yo aguanté hambre, eso mejor dicho, en tu casa había pan. ¿Había o también te tocó esa niñez Y dura aguapanela. para muchos famosos No, de mira, agua panela y pan? a nosotros, o sea, mi papá venía de una familia con dinero. Mis abuelos ok. paternos Sí. tenían dinero. Por parte de mi mamá, mi familia sí era muy pobre. Ah. De hecho, mi papá, cuando recién inicia la relación con mi mamá, mi papá se encarga de ayudarle a criar económicamente a 7 hermanitos que tenía mi Uy, mamá. miren el dato, ¿ah? Pero mi papá no fue muy... o sea, mis abuelos paternos le dieron la herencia a todos mis tíos y a mi papá en vida. A mi papá le dejaron, creo que fueron 3 fincas y una casa, y mi papá vivía de las propiedades. Pero mi papá no fue muy, o sea, mi papá no era muy inteligente administrando el dinero. Sí. Y en esa época pues siempre hacían créditos hipotecarios para cultivar las propiedades y mi papá empezó a perder todo por embargos de los bancos. Y a mí ya me toca la época de las vacas flacas. Cuando yo tengo más o menos como 6 años, mi papá tiene pérdidas económicas bastante fuertes y a mí no, a las mayores les tocó como la época Alcanzaron, más, sí. sí, pero yo soy la menor de todas mis hermanas y a nosotros los más pequeñitos sí nos tocó como más duro. O sea, nunca aguantamos hambre porque no es verdad, mi papá era muy trabajador y obviamente tenía una casa y una finca, que fue la finca donde yo nací, que se llamaba La Elvira. Básicamente todo lo que consumíamos, gran parte, lo producía la misma finca. Ok. Y el resto de las cosas que no se producían en la finca, pues mi papá era muy trabajador y siempre hubo para eso. Sí hubo una etapa cuando yo tenía como 14 años, si no estoy mal, donde mi papá vende la otra finca, se compra otra finca y esa finca la compró en un embargo también y no tenía nada, o sea, no tenía nada de cultivos. Ay, jue madre. Y ahí sí fue una época difícil, Difícil. para nosotros. O sea, yo en esa época sí lloraba porque literal no teníamos que comer o sea, esa finca no producía Pero mi nada. esperanza, o sea que literalmente te tocaba hacer trabajos de campo, que recoger, que cultivar, ¿te tocó? Yo de hecho lo hacía y lo disfrutaba cuando estaba niña en la otra finca. En mis vacaciones, a mí no me gustaba casi estarme con mi mamá, entonces yo siempre prefería la compañía de mi papá
Y yo de niña le decía a mi papá, yo quiero irme al cafetal a hacer esto, y yo iba a recoger los plátanos, el banano, a recoger leña, pero no era porque tuviera que Obligación. trabajar, sino que era ¿Te algo gustaba? que yo quería hacer y quería ayudarle a mi papá. Qué bonito. Yo le ayudaba a organizar la guadua para arreglar la casa. O sea, todos los trabajos yo los disfrutaba. Sembrar maíz, sembrar frijol, cogerlo, ayudar a organizar el café, a solearlo. Hacíamos todo. Sí. Pero Qué ¿qué tal? ¿Eras lindo. una niña obediente, desjuiciada? Yo- sí. Confiésela. Yo creo porque que era está- desjuiciada. Sí, O sea, porque está tenía- diciendo ¿no? que camellaba, Y, pero... y en el colegio, Sí. juiciosa te iba De bien, hecho, o no fui sé? la mejor de mis hermanas, o sea, la más estudiosa, la más Ok. juiciosa, y no porque me gustara el estudio, porque no me gustaba, Sí. sino que me daba tanto miedo perder una ok. materia. Y mi papá era un hombre muy fuerte, y mi papá andaba con la correa en la mano y O sea, decía... les daba duro. Sí. Sí. Mi papá decía, tú llegas con un examen perdido Ay, y papá. ya literal tenía la correa lista. Entonces, mira que en mi casa mis papás nunca se sentaron en la mesa a ayudarnos a hacer tareas. Nunca. Ok. O sea, mis papás nunca fueron que 1 más 1 o Sí. 5 por 5. No. Cero. Nunca tuvieron que hacer eso. Porque nosotros llegábamos del colegio, todos nos sentábamos en filita, cada uno a hacer sus tareas súper juiciosos. Terminábamos las tareas, nos dejaban jugar hasta las 7 de la noche, 7, 7 y media, y a las 8, 8 y media teníamos que estar todos en la cama. Sí. O sea, mi familia era muy estricta. Y yo fui una niña supremamente juiciosa. De hecho, yo gané menciones de honor por rendimiento académico, la mejor estudiante, siempre me sacaban a izar bandera, o sea, fui muy juiciosa, Ve. pero peleona. Pero peleona. Sí. Sí, O es sea, que con tenía todas. que haber, Sí. sí. Es que se le ve. Es Claro. que ¿Tú qué tienes signo carácter. eres? ¿Crees en los signos? Tauro. Ah, Sí, igual. sí. Ah, mira, los Tengo tauros somos muy temperamentales, ¿no? carácter fuerte, Carácter sí. fuerte, pero dicen que somos los mejores amantes. Eso dicen, Eso aunque dicen dicen. que también los Scorpion, ¿no? Sí, también Ajá. los No, yo escorpiones. defiendo los cáncer, los cáncer. Ay, Defiendo los- lo suyo. No, Defiendo y los Géminis también, los Géminis son buena gente. sí. también. Y los Piscis y qué hubo, qué hubo. ¿Cuándo cumplís? Cumplí el 18 de mayo. ¿Y hace cómo lo poquito. celebras? ¿Estuviste triste, me imagino, también por todo lo que ha No, pasado? mira que estuve en ¿Estuviste compañía de mi equipo de trabajo, que está compuesto por John, por Lina, por Monique. Me llevaron a comer a las afueras de Bogotá, en La Sabana, en un restaurante como campestre muy bonito, y tuve un rato muy agradable. tranquila? ¿Qué te Yo- gusta comer? Yo soy súper carnívora. Ah, ok, A ver, qué ¿qué, rico. qué comes? ¿Qué te Asadito. gusta? Me encanta el ribeye, me encanta, o sea, todo lo que sean asados. Me encanta el chunchulo. El chunchullo. ¿Chunchullo? ¿O Es que en el eje Chunchullo. cafetero le Ajá. dicen ¿Chunchulo? diferente. Ah, ¿o cómo En le dicen? Cali le dicen chunchullo. Ajá. Ajá. En Pereira le decimos chunchurria. Chunchurria. Ah, ok. Y aquí yo no sé cómo le dicen. No, en Bogotá. también chunchullo. Chunchullo. Chunchullo, el chunchullito. Bueno, Johncito, aquí es que- vamos hilando, ¿no? Porque Ah, vamos esa. con la Ajá. historia. ¿Qué ibas a contar? No, hablando del cumpleaños y de pronto estabas afectada, yo sé que es muy pronto para esta pregunta, pero sí te la quiero hacer y es, ¿tú ves hacia el futuro y qué ves en el amor? O sea, ¿tú crees que uno se vuelve a enamorar? ¿Te ves dándote otra oportunidad? ¿O qué va a pasar más allá contigo ahora? Yo creo que hay una persona en la vida que en el amor lo marca uno más que todas. Siempre. Pero si llega la persona correcta, o sea, uno nunca debe como de cerrar las puertas, porque hay diferentes maneras de amar o de querer. Si se da la oportunidad, pues me doy la oportunidad también, pero si no, o sea, estoy tranquila porque yo lo he dicho, me siento muy bendecida y muy agradecida con Dios porque me dio un hombre maravilloso del cual yo no tengo quejas. Obviamente ninguna relación es perfecta. Claro. Total. Tuvimos problemas, los resolvimos de la mejor manera, pero fue un gran hombre. Entonces me siento complacida porque tuve la oportunidad de que Dios me dio el hombre que yo siempre le pedí. Y eso es lo importante. Sí. Y yo te agradezco que hayas venido. Está Esperanza Gómez 9:32 minutos para que no se despeguen. Hay una personita que marca mucho tu vida y la vi en una entrevista que hiciste con Bésame y hablando del tema de tu esposo, tú dijiste que, o sea, la frase literal, bueno, no la recuerdo, pero que sentías como un tema de que hiciste un pacto con tu ex y eso me llama mucho ¿Con mi ex? Bueno, con tu ex, no, con tu esposo, con Claro, tu ex Con esposo. mi ex, No, con no, no, mi con tu espo- esposo, con con tu mi ex. esposo. Mira que hay gente Mira. que dice cuál de los dos esposos No, que no, 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 sé no, qué. no, no, Sí. Yo con tu esposo, tuve con tu dos, esposo. dos parejas paralelas.
mucha gente lo sabe, me casé con un americano, pero esta relación no fue basada en el amor, se dio por otras circunstancias que me ayudó a obtener unos documentos que yo necesitaba. Y en el proceso quiso tener una relación paralela conmigo, con permiso de mi pareja, la que falleció, lo hice. Sí tuve sentimientos por él, pero yo nunca estuve enamorada como tal de él, como lo estuve de mi marido. O sea, mira, jamás. tu esposo fue el top, pero Exacto. dices, mira, algo así como que cuando él se fuera, que no se demorara mucho para llevarte junto a él. O sea, qué Uy, frase Esperanza, tan... no. Sí. Pero tan, o sea, fue ¿Qué? como que yo quedé como así, o sea, ¿pensaste en algún momento como que ya mi vida se acaba y has pensado como, y ya, chao? Mira O que sea, fue ese parte hueco de tan- eso lo voy a tocar también en el libro, en la biografía de Ok. Esperanza Gómez, porque yo empiezo a tener pensamientos oscuros y intento cometer algo muy grave a la edad de 7 añitos, que fue la primera vez que lo intenté. No puedo entrar obviamente en Obvio, detalles, Sí, claro. pero cuando siento que, o sea, ya me doy cuenta porque hablo con una persona y me dice, y los médicos también empiezan como a decirnos que básicamente la recuperación de mi marido era muy difícil que fuera a ocurrir. Yo sí me sentía como, fue puta, voy a perder el hombre que me ha acompañado, que me Claro. quiere, que me valora, que se siente orgulloso de lo que yo hago, porque el trabajo que yo tengo de verdad, encontrar una pareja que te Muy quiera, difícil. No, que te Realmente. quiera realmente, no es fácil. Hoy en día hay muchas chicas que trabajan en la misma industria en la que yo he estado. Y yo veo que la mayoría de los hombres que están con ellas por interés, porque Sí. son ellas las que pagan plata. absolutamente todo. Exacto. Por la Exacto, plata. entonces están ahí por conveniencia, no realmente porque las quieran. En el caso mío, cuando yo empiezo a trabajar en esta industria, yo ni siquiera lo hago por plata, porque mi marido me daba absolutamente todo, no solamente a mí, sino a Valentina y a mi hermana que siempre vivieron conmigo. O sea, mi marido... Se hizo cargo. Desde los Wow. calzones para ella, para mi hija sobrina y para mí, nos los compraba absolutamente todos. Yo al principio le pagaba el estudio a Valentina, Valentina. le pagaba la universidad a mi hermana y cuando viene mi marido me dice, nene, tú no, si tú quieres trabajar, trabajas, pero tú no tienes la necesidad de trabajar. Yo asumo los gastos de la universidad de tu hermana, el colegio de Valentina, todos los gastos personales de las tres. O sea, absolutamente Wow. todo. Te puso Hasta el la 10. chicle que se comía mi hermana lo compraba yo mi también marido. quiero un esposo así, hombre. Sí. Bueno, 9:36. Vamos a ir a una pausa. Sí, señor. Pero vamos a seguir en redes. Claro Vayan que los sí. que nos están escuchando ya a Corran. YouTube Y a TikTok. y a TikTok. Acá estamos. Corran ya. Porque vamos a conocer algo muy bonito de la vida de Esperanza Gómez que tengo aquí. 9:36 minutos. Sigan ustedes con la pausa. Vayan ya a TikTok y a YouTube. La calle. Listo. Bueno, mis muchachos, oyentes, televidentes de la calle, les quiero contar a todos los oyentes y televidentes que ella habla de Valentina. Pillen esto. Venga, muchachos. a ver, mueche, Pille, mueche, pille, mueche. pille, 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 pillen pues aquí un Pónchelo, momentico, pónchelo. por favor, ponchen. Mis niños, se las presento. Ay. Mira, muchos decían que era la hija, es la hija, Sí. Sí. la sobrina, Hija. hija. Así la podemos titular como sobrina hija. Sí, así le digo yo. Ve, ayer me puse a chismosear. Yo dije, venga, a ver quién es Valentina, porque hablas mucho de Valentina. Tu sobrinita, ¿no? Es un ángel en tu camino. ¿Qué significa Valentina para ti? ¿Es tu todo en este momento? ¿Es tu pilar? ¿Es tu manera de decir, voy a seguir, quiero vivir, quiero seguir mi proyecto? No, porque Valentina ya es una mujer, ya tiene 30 años, Sí. pero yo creo que uno de los motores de mi vida siempre fue mi pareja y tengo mi perrita Laila que sale en la foto Sí. con ella Ujú. y en ocasiones cuando tengo muchos problemas o sea, yo como que me pego es a mi perrita. Yo soy una persona muy familiar, pero al mismo tiempo como que yo no, o sea, cuando tengo que compartir con alguien, me gusta compartir con la familia, pero yo soy una persona supremamente solitaria. Yo, de hecho, en ocasiones vengo acá a Colombia
y ni siquiera voy a visitar mis hermanas. O sea, cuando tengo mucha cosa que hacer, como que llego, tengo mi ¿A tu apartamento agenda? en Cali, Sí. que vive la mamá de Valentina en mi apartamento. Y yo llegaba a sacar cosas de mi casa porque o sea, tenía la casa con mi marido en Cali, el apartamento mío donde vive mi hermana en Cali, que ahí tengo todo, tenía cosas también en la casa de mi marido y mi casa en Miami. Entonces, pero cuando yo llegaba así que llegaba como con una agenda bastante apretada, yo llegaba, Sí, ¿no? saludaba a mi hermana y me iba a la casa con mi marido, empezábamos a hacer mis cosas, pero Y ya, claro. sí, casi no sacaba, o sea, yo no soy como de pasar mucho tiempo con la gente. Yo soy supremamente solitaria. Y la gente también, eso es otro concepto erróneo que tiene de Esperanza Gómez, que creen que porque estoy en una industria donde sí trabajo con la sexualidad, que me la paso en esas. No, una cosa es el trabajo y otra cosa es la Claro. vida personal. Muchas veces uno muestra es lo relacionado al trabajo, pero la verdadera intimidad de uno, la gente normalmente no la No la conoce. conocí, claro. Y me imagino también que eres, aunque ausente, como dices, estoy en mi agenda y estoy en mis cosas, pero eres de las que llama, tía, necesito tal cosa, a la orden. Cuando O sea, a y- mí de hecho mi familia, yo ayudo mucho económicamente a mi familia y cuando siempre me necesitan para algo, siempre estoy ahí, sobre todo en la parte económica. Pero mi Esperanza, eso te iba a preguntar y me voy a meter un poquito ahí que es un tema incómodo, pero sí quiero, porque me ha pasado de amigos, colegas que también tienen la misma responsabilidad y a veces les molesta incluso las llamadas de pedir dinero, de hola, ¿cómo estás? Necesito esto. O sea, ha llegado a un punto en que de pronto esa carga se ha vuelto como, o sea, ¿Y ¿solo cómo me les llaman digo para que esto? O no ha pasado hasta ahora que tú digas, "Ah, me duele un poquito que me llamen solo para esto, o necesitan ayuda, O sea, al principio uno no lo nota, pero con el paso del tiempo uno se da cuenta que muchos de los familiares solamente le hablan a uno cuando necesitan algo de uno. Pero cuando se dan cuenta que uno tiene un problema o que uno está enfermo, nunca están ahí para ayudarlo. O sea, yo en mi familia sí cuento como con poquitas personas, por ejemplo, mi hermana Mari, cada que yo tengo un problema, lo que yo necesite, si estoy enferma, ella siempre está ahí. Mi hermana Martica, mi sobrina Mariluz, son como las que cuando yo necesito algo de ellas siempre me corren a mí. Entonces, cuando ellas necesitan algo de mí, Claro. sea tiempo o económico, yo siempre estoy ahí. Pero hay personas que de verdad Descaradas. simplemente me buscaban por la parte material, económica. Oh. Y mi hermana es un gran filtro porque hay números que yo no contesto. Entonces siempre buscaban a mi hermana y mi hermana llegó un momento que les dijo, mire, qué pena, pero es que Esperanza no es banco. Esperanza Claro. tiene también gastos, al igual que usted los tiene, también tiene responsabilidades, al igual que todos los tenemos. Entonces, ella trabaja, pero ella no es rica, ella no, es Minutos millonaria. en el club. Nos quedan 15 minuticos. Bueno, haga de aprovechar. Esperanza, nosotros hace unos días acá estuvimos chismoseando cómo fue la vuelta con Instagram. Queremos tu versión, qué pasó, cómo fue, qué hiciste, cómo se cuadró esa vuelta. Bueno, a mí me empiezan a cerrar las cuentas de Instagram cuando doy una entrevista para una persona muy importante acá en Colombia y me empiezan a censurar absolutamente ¿Con todo. quién fue? Que no recuerdo. Qué pena. Yo hice una entrevista con Vicky Dávila Con donde me Vicky. preguntó por un político en específico y a partir de ese momento no di las respuestas quizás que ellos esperaban y me empiezan a reportar las cuentas. A mí nunca antes me habían reportado las cuentas. Y a partir de esa entrevista me empiezan a reportar las cuentas y me empiezan a reportar las cuentas supuestamente por pornografía y prostitución, servicios sexuales cuando yo en Instagram, o sea, yo muestro pornografía en X o Twitter que se llamaba antes, que ahí es permitido, pero en Instagram yo ni siquiera vendía ese tipo de contenido. Acumulamos todas las pruebas y cada que yo apelaba una foto o una publicación que le daban de baja, supuestamente por eso, después Instagram decía, lo sentimos, efectivamente tu publicación o tu historia no infringe las normas de la comunidad de Instagram. Esas capturas de pantalla yo todas las guardé. Y cuando ya tomo la decisión de que voy a demandar, empiezo a buscar, a preguntarle a abogados y todos los abogados me decían, no, eso es imposible, No hay usted nada. es una hormiga al lado de un gigante, eso nunca va a pasar, usted nunca va a ganar, ¿para qué va a perder plata? ¿Para qué va a perder tiempo? Pero yo soy muy terca. Es una de las Bien. ventajas de Ay, ser Tauro. papá. Y crecí también viendo a mi papá, que mi papá siempre decía, o sea, para eso existen los abogados y están los jueces, hay que utilizarlos como herramienta. Entonces,
dije yo, tengo que encontrar a un solo abogado que me diga que está dispuesto a tomar el caso. Encontré el abogado en ese momento, iniciamos el proceso con todas las pruebas que yo tenía de que el mismo Instagram me decía que yo no estaba Haciendo nada infringiendo malo. las normas, exactamente. Y finalmente metemos la demanda ante la Corte Constitucional de Justicia en Colombia y la Corte falla a favor de Esperanza Gómez, en el cual le pone como una serie de requisitos a Instagram por Claro. cumplir. Uno de ellos fue que tenía que modificar las normas de la comunidad en el territorio colombiano. No estaban acatando las normas. Con mi nuevo equipo de abogados tenemos que meter como un nuevo proceso por desacato a la orden de la Corte porque literal hicieron caso omiso. Iniciamos una orden de desacato y esa orden de desacato cuando ellos finalmente la aceptan, Instagram Meta la acepta, la hacen efectiva, que por eso hace poquito sale la noticia de que las normas de la comunidad de Instagram cambiaron. Hay un desacato todavía que vamos a iniciar con mis abogados nuevamente el proceso, porque también tienen que tener un canal de comunicación directo en Colombia, porque no lo hay. Entonces siempre hay que notificar en Estados Unidos, hay que conseguir una compañía que traduzca la notificación que tú le quieres hacer, que la reciban allá, y eso es un proceso, nunca llega. Incluso a la misma Corte Constitucional, ellos lavándose en las manos decían, no, es que a nosotros nunca nos notificaron los abogados de Esperanza Gómez. La misma Corte los notificó y dijeron que ellos nunca habían recibido ninguna notificación, incluso de la Corte Constitucional, y querían tumbar el caso por eso. Y la Corte les dijo, qué pena, pero es que ustedes nos hicieron exactamente lo mismo a nosotros, la Corte Constitucional, en la cual ni siquiera nos respondieron. Entonces les negaron esa opción. Sí. Pero ahora tenemos que iniciar un nuevo proceso para que cumplan también esta nueva norma de la Corte Constitucional, en el cual tienen que crear ese canal directo de comunicación para todas las personas que se sienten afectadas. Y fue muy bueno porque, mira, a veces uno solamente necesita poner como la primera piedra. En este caso yo fui la que puse la primera piedra y están llenos de demandas en este Bien. momento. Entonces uno abre como el camino para que otras personas también hagan respetar sus derechos, porque en el caso de la pornografía yo lo entiendo, que de pronto uno infrinja las normas, pero si tú ves, Instagram está lleno de viejas en pelota. Total. Entonces, ¿por qué a las creadoras de contenido para adultos sí les censuran una Es publicación en ropa interior, pero sale una chica desnuda literal? Sí. Y no. No hace pornografía, pero sale desnuda. ¿Y por qué en ellas no es catalogado como pornografía? Es que eso Cuando es- la pornografía es desnudez. Explícito, Sí, claro. Se haga porno o no haga porno. Entonces ahí es donde viene y dice uno, o sea, ¿cómo es que va a estar regido una plataforma donde son robots o bots los que toman la decisión si uno incumple o no? Porque este tipo de apps o de plataformas lo que escuchan no es a la voz de un humano, sino cogen y contratan una empresa, porque conozco gente que lo hace, contratan empresas que tienen las famosas bodeguitas, Sí, las bodegas y que que empiezan a les tirarte. pagan para que empiecen a banear una publicación, una cuenta, y cuando ven más de no sé cuántos reportes, cuántas denuncias, entonces lo dan por hecho como si fuera cierto. Y es una máquina la que está tomando tal? esa decisión, no es un humano que tiene la capacidad de analizar si de verdad eso infringe o no infringe las normas. Entonces, ¿hasta qué punto la tecnología tiene derecho de tomar decisiones de las vidas de los humanos? Humanas. Es verdad. Eso es una cosa. Además, la plata que perdió, Eso le debió iba a perder decir, en, en eso le iba a campaña, decir. ¿no? Claro, aparte que perdiste platas de campañas, más o menos ¿cuánto crees que perdiste? Y ese proceso vale platica. ¿Cuánto te has gastado? O sea, lo de menos es lo que me gastaba en el proceso, sino que sí pierde uno muchos contratos, porque muchas compañías hoy en día se fijan es en la cantidad de seguidores, en el engagement que la cuenta de cada influencer o de cada persona tenga. Y obviamente cuando yo pierdo mi cuenta de 5.7 millones de seguidores con un muy buen engagement que yo tenía y arranco desde cero, pues la mayoría de las compañías me dicen, Esperanza, el contrato se da por terminado porque yo te contraté porque tenías 5.7 millones de seguidores. Yo no te contraté con 100,000 seguidores. Ay, ¿Y muy cuánto duro. perdiste más o Entonces, menos en esa época? más de $1 millón. Uy, Ay, no, Esperanza.
Uy, Mucha no, plata. Sí. Ahí sí la esperanza, Bueno, lo último pero que tenemos pierde. esperanza. Ah, esa plática va a esperanza es lo último que recuperar. pierde. Vamos a ver, no, pero va bien todo, ¿no? En este momento estamos en proceso de conciliación que al principio aparentaba que Meta de verdad quería conciliar, pero, o sea, están tratando por todos los medios de no llegar a ese acuerdo. Pero querer recuperar esa plata, ¿no? Obviamente hay que Claro. recuperarla, ¿Y cómo pero, crees eso? pero estamos en ese proceso y ahí están los abogados pendientes de eso y la idea es que O sea, que para Meta la regla. cumpla y estas plataformas de verdad los gobiernos tienen que obligarlas también a respetar los derechos de las personas que de alguna manera trabajamos indirectamente para ellos, porque en el juicio, por ejemplo, también decían que es que yo no era empleada directa de ellos. O sea, uno no es empleado de ellos, pero sin los creadores de contenidos Claro. la plataforma no plataformas no existiría. existen. Entonces No existe. puede que uno no tenga un contrato directo con ellos, pero uno sí trabaja para la plataforma. Indirectamente, claro. Exacto, Obvio. entonces Te vas a apalancar con esta chica que ahorita subió con el pacto, ¿no? Amaranta. Amaranta. No han hablado porque ella ya va a estar allá en el Congreso para que te ayude Defendiendo algo los o derechos. tú no se conocen ni nada de eso. no, yo la ¿Sí? conozco, de hecho nosotras estuvimos juntas en eventos de la Lexpo, todo lo Ok. que tenía que ver con el modelaje webcam, pero, o sea, este tipo de cosas no funcionan a punta solamente de palancas. Hay procesos que sí, otros que no. Igualmente aquí la justicia en Colombia es muy compleja porque los jueces o los compran con dinero o los amenazan y les amenazan sus familias Hijo de para que madre. fallen a favor. Entonces, no. o sea, aquí en Mejor por Colombia fuera. no es un proceso fácil de llevar debido a esas situaciones. Si hay dinero de por medio y la persona con la que uno está peleando tiene mucho dinero, pues obviamente puede comprar el juez. Y si el personaje tiene amigos o pertenece al mundo de los empresarios de alto riesgo, entonces Hijo también es de complejo madre. porque los amenazan. Por lado y Entonces, lado. ganar aquí un proceso legal en Colombia no es fácil, es muy difícil. Oigan, nos queda acá también hablar de tu tema de emprendimiento. Bueno, vamos a hablar de plata. Lucas. Vamos a hablar de la Lucas, como decimos. Eres empresaria. Bueno, ¿en qué andas, Esperanza? Porque tenés línea de lencería, estás en teatro. Presta plata. Presta plata al 20. Qué peligro. No, pero andas en una cantidad de proyectos, ¿no? Es muy Tiene chistoso libro. porque mira que la gente le ofende que a una actriz porno o a una creadora de contenido de las paginitas azul Sí. le llamen empresaria, porque ellos creen que nosotras solamente, como dicen en las redes sociales, trabajamos con la DEA. Sí, Ya. yo trabajo con la DEA y me produce muy buen No, pero dinero. con la de arriba. Pero con la también cabeza trabaja de uno de con arriba. la Claro. materia gris. Sí. Y en la materia gris, yo saqué hace un par de años la línea de lencería que se llama EG Linger y que la pueden conseguir en la página de Esperanza Gómez. O sea, ahí en el Instagram está el link que Aquí lo los lleva tengo. directo, a la lencería. página donde pueden comprar. También sacamos hace poquito, vamos a sacar una línea completa de lubricantes. Empezamos solamente con 2 referencias que es Caramelo Encantado y Ritual Sublime. Ritual Sublime es el lubricante neutro que no tiene ni olor ni tiene sabor, pero la textura es muy suave, es muy rica. Y mi favorito que es el Caramelo Encantado, que huele a caramelo, sabe a caramelo. Uy, Y cuando se pone en la parte íntima, da como ese calorcito que lo activa a uno cuando no tiene muchas ganas de hacerlo. Entonces, es mi favorito, es muy rico. Y ese lo pueden conseguir también en www.querico.com.co. Ahí también está. ¿Cómo se llama? Qué rico. Es que la palabra icónica Está de Esperanza súper Gómez fácil. es jueputa, qué rico. Entonces, qué mejor que se llame qué rico. muy bueno. Si porque es que usted va a estar probando y dice, hijo de puta, ¡Qué rico! Cuando pasa la lengua, fue puta, qué rico. Pero ahora querico.com. No, querico.com. Bueno, entonces querico.com para que .com.co. te echas muchas cosas de Esperanza a la hora de estar íntimamente con tu pareja o cuando eso, o sea, te gustan ese tipo de cosas o más bien, como dice, el panadero a veces el pan no quiere ni comérselo, Ya. entonces Ni uno olerlo, vende su vaina y como que no. No, Pero yo sí, mira pruebas toda que esa vaina. yo normalmente utilizaba otra marca que también tiene a mí me gustan los geles como con calorcito. Y cada que voy a hacer mis grabaciones de adulto, utilizaba ese. Y ese día se me queda en la casa,
pero en la carterita que siempre cargo en la maleta, que tengo mis jugueticos para trabajar, el kit, tenía una prueba de cuando estábamos en el proceso de creación de los lubricantes, y dije yo, puta, no tengo más, voy a utilizar el mío. Y me lo pongo, o sea, aparte de que sabe rico y huele rico, entonces empezamos con el... con la... Otra vez, ¿cómo? Ay, no, será. Y el actor empieza a hacerlo y me dice, qué rico. The flavor is so good and it smells so good that it smells like a candy. Y él me dice, ¿qué es? Que sabe tan rico. O sea, la traducción es que me había puesto que olía a dulce, sabía dulce. Y sabía dulce. Ajá. Entonces le muestro a ella y me dice, I like it. Entonces, a partir de ese día empiezo a usar, porque de verdad también o sea, las partes íntimas normalmente tienen un olor característico. Sí, por más que se lave, por más que se perfume, tiene ese olor. Pero cuando uno se pone eso, como que hace que de pronto con una persona que uno no tiene esa confianza sea mucho más agradable. Claro, en pareja hay días que uno tiene como más deseo y no lo necesita. Hay otros momentos donde de pronto uno no tiene como tanta excitación y necesita la ayudita. Yo normalmente en pareja, cuando estoy con mi pareja, normalmente no era de usar lubricantes porque no los necesitaba. Cuando uno siente ese amor, es esa química y todo, el cuerpo reacciona naturalmente. ¿Tú haces el amor? Yo sí hacía el amor. Hacías el amor. Hacía el amor. Besito. Con mi esposo yo hacía el amor. En los videos yo no hacía el amor. O no hago el amor. Ahí tengo sexo. Que son dos cosas completamente diferentes. ¿Cómo es hacer el amor para Esperanza? Hacer el amor es un momento de entrega completa. Donde usted, o sea, hacer el amor no es solamente penetrar, que es como la idea errónea que tiene la gente. Hacer el amor empieza desde una palabra, desde un susurro en el oído, desde un toque, y no necesariamente tiene que ser un toque erótico, relacionado con la sexualidad. Desde que a mí mi pareja me abrace, ya estamos haciendo el amor. ¿Y qué era lo más bonito de hacer el amor con tu ex esposo? Todo. Había una parte muy chistosa, o sea, yo soy una mujer muy sexual y... Mentiras, Esperanza. Si vamos a empezar con mentiras, hermana. No, era increíble porque mira que yo nunca, y he estado con actores muy buenos y he tenido relaciones sexuales con personas con las que salí antes de mi marido, que también tuve una relación sexual muy buena, pero con mi marido me pasaba, o sea, mi marido tú lo ves y no era un hombre. Yo por ahí tengo una fotico. Ay, muestra. Claro, porque la gente se pregunta, ¿cómo hace para que el marido no se sienta mal? Mi marido era un hombre normal, pero yo, por ejemplo, a mi marido... calvo, esos que salen en los videos que uno dice, uy, juepucha, no, ese man es el destructor. No me da ni para la O la seguridad que Esperanza le proyectaba a su marido para que él no se sintiera inseguro. No, es que mi marido no era porque yo lo proyectara. Mi marido tenía una seguridad. De hecho, era una de las cosas que yo más admiraba porque era un hombre supremamente inteligente y aparte de eso era muy seguro. Él en ocasiones, cuando estábamos interactuando, porque a él le gustaba hacer tríos y eso, y salían esos manes con las bíceps, con las chocolatinas así marcadas y con unas cosas así, y mi marido con una cosita así, medio panzón y... Ay, mi marido salía. Venga, papá. O sea, él. Que puja la barriga, papá. Él se sentía King Kong al lado de. Es que yo le enseño cómo es con mi mujer. Pero qué increíble cómo eso afecta mucho. O sea, uno estar con un hombre seguro ya, no necesita nada más. Nada más. Y yo, por ejemplo, a mi marido me encantaba la piel. A mí la gente cree que me gustan los hombres negros porque trabajo mucho con negros, pero yo amo los hombres blancos. Y mi marido tenía una piel, o sea, yo le miraba los cacheticos y tenía una piel tan parejita, sin arrugas, y yo me excitaba solamente viéndole esto a mi marido. O sea, un coreano para ti debe ser una cosa loca, pues con el cuidado de la piel, ¿cierto? Mira que yo nunca me sentí atraída sexualmente por los asiáticos. ¿No? Pero es que como esos cuidan tanto la piel y todo sí, eso. tienen piel bonita, pero es que el aspecto en conjunto no es algo que me caliente. Esperanza vio un albino, pues puta, qué rico. Sí. No, yo veo un hombre rubio, de ojos azules o verdes, y sí me pasa. Rico. O sea, para ti
ti, man verde, de mono y toda vaina así con ojos O sea, si verdes, tengo pas- que escoger un prototipo de hombre, ese es mi prototipo. Está Los bien. hombres rubios, de ojos claros, piel blanca, sí. Son Ve. Capitán América. Ve, pero la fotico no la La mostré. fotico. sí, la hombre, fotico. ah, Se qué la bueno. mientras busco la foto. Se Oiga, la sí, mostré a mire, John antes de entrar y ahorita sí. no sé qué la hice. Bueno, si la tienes y si alcanzamos. Ah, ya, a mí ya me me encontré. causa curiosidad. Mira la foto, a ver, mostrémosle a ver. ahí la fotico. Mi marido era un hombre normal. ¿Sí? Sí, normality. normal. Venga, yo miro. Normalito. Esperen un segundito. Normal. Normal, pero le funcionaba lo que necesitaba que le funcionara. Pero sabía, Sí, sabía cositas. normal. Pero un cucho elegante. No, mi marido tenía un posudo, porte. Posudo, eso le iba a decir posudo. Era un Y hombre además, con vea, porte. hombre Y seguro. que resuelve. Ya. Sí. Era sí. un man que resuelve. Resolvía en todo. ¿No? Eso te Señor. gustó mucho, ¿no? Que Mi marido resolvía. resolvía en todo en la cama. Mira que en la parte íntima yo nunca he tenido, o sea, a pesar de que soy muy sexual, como ya lo he dicho, Sí. pero mi marido llegaba y yo estaba ya Sí. así de piernitas Sí, abiertas, lista. como el pollo asado, Sí. lista. Y yo sentía que solamente me tocaba así y mi marido decía, fue puta, parece una piscina. Claro. Literal, inmediatamente, no era sino que sintiera el primer toquecito Y y chao. ¡puf! Qué increíble. ¿Ya? ¿no? Y La nunca con ningún otro hombre me ha pasado. Pero dicen que eso es cuando tú amas a alguien. Están de enamoradas, Sí, claro. es que yo cuando no hay amo. amor. Las mujeres Cuando hay tienen amor. esa vaina. Ve, que nunca te pasaron esos chats. Parce, hubo un libro, una publicación, me acuerdo mucho, cuando sale Esperanza, creo que fue Soho, contando unos chascos. Uy, parce, pero me impresionó el de los brackets, que como tú utilizabas Ay, sí. brackets, ese fue mundial, ¿no? Que Sí, yo me asusté horrible. mira lo que le pasó, y es Ya. que grabando ella utilizaba brackets Sí. y a un actor pues lo rasgó en su Yo órgano. no, él. Bueno, él. O le sea, gustaba yo hacer como el sexo. siempre modelaba y a mí en las fotos siempre me ponían a sonreír, entonces yo no me puse los brackets aquí, sino Adentro. lingual, parce, lo los que van rasgó. adentro. Y los de aquí sí iban por acá por fuera. Entonces, cuando yo iba a grabar, yo les decía, y de hecho, a mí la gente decía, es que Esperanza no es buena haciendo sexo oral porque no lo hace bien. Pero yo no lo, literal, yo me los ponía, pero era muy suave porque los podía cortar. Claro. Con este actor yo ya había grabado una escena antes. Sí. Y él ya sabía que tenía que ser, o sea, tenía que dejarme a mí tomar la Sí, 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 iniciativa sí. y tenía que ser muy suavecito. En la segunda escena que estábamos haciendo, ¿Cómo, a él cómo? como se le, ¿Cómo? Eso. al man se le olvida y llega y me coge la cabeza y ¡pum! Ah. Cuando me empuja así la cabeza, yo veo que sale un chorro así de sangre y me cae todo en la cara, o sea, de verdad, Y el la piso era velocidad. blanco. O sea, cuando eso está así es como una bomba Uy, de... no. Claro. Horrible, horrible. O sea, una rajita ya. Sí. ¡pah! Y obviamente pues se tuvo que parar la escena, no pudimos continuar horrible, porque ¿no? el man se cortó horrible. Pero Horrible. se Y ras- además era el- piso blanco, era verdad que eso es que era piso blanco, parecía como una escena toda Sí, dantesca era y todo, ¿no? sí, fue Pero espera un feo. momentico, ¿él se rayó contigo o él entendió que fue su culpa también? No, él de hecho se disculpó porque Ah. fue él el que me cogió la Claro. cabeza y pum, me llevó. O sea, yo no lo hice, lo Por hizo eso es él. importante ir a Qualien. Ah, no, mentira, ya. Clínicas odontológicas. Cuidado jalando la cabeza, muchachos. Oiga, 10:05 minutos, pues Esperanza, oye, qué chévere tenerte aquí este ratico, qué chévere hablar. Pero Ya- no me despidas sin invitar a la gente al Bajicano. Ay, sí. Ah, sí, venga, sí, no, sí, ese faltó es- a mí, ese ¿qué es- no? O sea, es que se me pasa Ese es tantas otro cosas. hablar. proyecto en el que estamos Bueno. en este momento. Las chicas del Bajicano, Lorena, Laura y Bajicano. y Luisa me invitan a ser parte del Bajicano. Iniciamos gira el 25 de julio en la ciudad de Medellín. Los temas van a ser picantes, de doble sentido. Hablamos de los 7 pecados capitales, pero en la referencia sexual, que es lo que las chicas manejan en el Bajicano. Y después vamos a estar el 28 de julio en la ciudad de Pereira. Después seguimos el 15 de agosto aquí en la ciudad de Bogotá. Y de ahí seguimos Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla. Esas son las ciudades en las que Ok. arrancamos la gira y si Dios quiere seguimos en México. Aquí está la fotico. Mostremos ¿Se acuerdan el que post. estuvo Luisa acá Claro. mostrándonos todos los productos Sí, que ella señor. también vende y todo eso? Aquí está la fotico de, Ajá. Yo sí los vi muy de contentos ellos. ahí mostrando. Oiga, le fue bien, ¿no? Pero a ellas les gustan las niñas, no los Sí, 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 niños. ella tiene su No, pero pareja igual y yo todo. vi el programa, chicos, y les mostraron y Sí, chévere. está bien. También estuvo Sí, 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 reeducativo. ellas pues están iniciando también este proceso. Esperanza, encanta. ¿siempre te piden consejos de este tipo? O sea, tus amigas y todo.
Mis amigas no, porque no Bueno, tengo casi no amigas. tienes, sí. Bueno, no Pero tienes. mira que la gente que obviamente sabe a qué me dedico, muchas personas me escriben incluso en las redes sociales contándome historias o problemas sexuales que tienen y me piden consejos de cómo solucionarlo. Incluso a veces cosas que son médicas que deberían de preguntarle a un ginecólogo, me las preguntan a mí, como si yo fuera la gurú de la sexualidad y de las enfermedades de transmisión sexual. Es muy chistoso. Pero mira que también me pasa y es muy bonito que gente que no me conoce y de repente me ve en un sitio público. Yo soy una persona muy asequible a la gente, yo soy súper sencilla y yo hablo con todo el mundo, o sea, a mí desde el barrendero hasta el ejecutivo, yo no tengo ningún problema en ponerme a conversar con la gente. Sí. Y me pasa mucho, sobre todo cuando estoy haciendo filas en alguna tienda o en el aeropuerto esperando un avión, que se me sienta alguien al lado, me saluda, lo saludo, empezamos a hablar y terminan contándome la vida así. Y hay muchas ocasiones en que la persona se pone a llorar contándome las historias y es una persona que acabo de conocer. Entonces es muy bonito como esa conexión y esa energía. Y la gente me dice, Esperanza, tú tienes una energía tan bonita que transmites como paz. La gente se abre Y aquí. mucha gente también cree que por lo que hago, por mi trabajo, que yo soy una persona súper fuerte. O sea, sí soy una mujer fuerte, pero yo soy una mujer muy dulce también. Entonces sienten como esa dulzura y como que eso hace que la gente se abra más. Y debido a esa situación, yo antiguamente tenía un podcast con Flavia Dos Santos, que es una mujer a la que admiro muchísimo porque sabe mucho del tema de la sexualidad y de terapia de pareja. Y el primer podcast que nosotros empezamos se llamaba El Saber al Hacer, que ella hablaba desde la experiencia como terapeuta y yo hablaba desde la parte personal. El podcast gustó muchísimo, hicimos 2 temporadas, la gente aún sigue pidiendo la 3ª temporada, pero la agenda de Flavia es muy, muy ocupada y obviamente la mía también, y coordinar los tiempos de las dos se hizo cada vez más difícil. Entonces yo tomo la decisión con mi equipo de trabajo de crear un nuevo podcast que ya terminamos de grabar, lo vamos a lanzar la primera semana de este mes de junio. También. Y- Chimba. Ya no quería enfocarme solamente en la sexualidad, sino en estas experiencias de contar historias de vida, no solamente siempre tristes, sino las capacidades que tiene la gente de mostrar como la parte más humana. Y por ese motivo el enfoque del nuevo podcast que se llama Call Me Hope. ¿Por qué Call Me Hope? Porque la traducción, mis vecinos en Miami, en lugar de llamarme en Esperanza, la traducción de mi nombre en inglés es Hope. Entonces, la gente no me dice Esperanza, sino Hope. Y con el equipo decidimos que se iba a llamar Call Me Hope. Y contamos historias, o sea, iniciamos con Sebastián Moreno, lo tengo como invitado, hablando más de su historia, también lo que ustedes están haciendo acá, desde su infancia, el proceso de cómo se convierte en quien es hoy en día. Sebas Moreno, ¿cuál es el de la foto? El de las fotos, Ah, el te que hizo entrevista y todo, ¿no? yo El lo muchacho. entrevisté a él. No, pero yo también por ahí lo vi, Sí. que estuvo contigo ahorita grabando contenido y todo. Sí, de hecho esta es la segunda entrevista que él me hace a mí, pero él hace como 3 años ya me había entrevistado, 3 o 5 años. Sí. Como, Algo así, como me todo. había entrevistado a mí. Tiene una historia muy Y, chévere. la historia de él es muy interesante. Y mira que uno a veces, a mí por ejemplo en las redes sociales también me escriben y me dicen, Esperanza, yo he visto entrevistas tuyas y a ti no te ha tocado tan fácil como la gente cree. Y yo me he pegado de cosas que he escuchado cuando tú hablas y de verdad yo estaba en un momento de mi vida bastante complejo y viendo ese tipo de cosas de las que tú has hablado, como que uno se pega y es un incentivo para uno luchar y seguir adelante. Entonces, la idea del podcast es eso, que la gente vea que todos los seres humanos tenemos problemas, no importa qué tan rico, qué tan exitoso, qué tan pobre, qué tan linda, qué tan feo, qué tan viejo. Todos necesitamos como un incentivo y la idea es mostrar que hay gente que ha tenido quizás una vida mucho más miserable y más difícil que la de uno y han logrado surgir, entonces uno, ¿por qué no puede? Claro. Ese es como el mensaje que yo quiero dar a través de Call Me Hope. Y es que en la entrevista con Sebas, Sí. muchachos, me causó curiosidad que dices que posiblemente estás pensando en tu retiro ya de todo el Sí. tema. ¿Eso sí ¿Qué? viene o no viene? Mira que yo venía hace mucho tiempo, porque yo cuando recién inicio en la industria, yo no me dedico a la industria como tal. O sea, yo lo hacía más por hobby que por plata, a pesar de que sí me pagaban muy bien.
pero a mi marido le encantaba. Y era muy chistoso porque yo a veces molestando con él, yo le decía a mi marido, yo no entiendo, si usted me tiene aquí y me puede coger y me puede dar, ¿por qué prefiere sentarte en el computador a ver un video mío y masturbarse viendo un video mío si me tienes aquí? De frente. Yo en ocasiones le discutía por eso. Obviamente no solamente veía los videos míos, sino que, o sea, mi marido amaba la pornografía. De hecho, el primer video porno que yo veo es él el que me lo muestra. Las primeras revistas porno que yo tengo, él es mi marido quien me las regala. Obviamente en esa época él no era mi marido, era el amigo de mi exnovio, de mi primer novio. Gusanillo. No, pero en esa época era muy respetuoso. Ok. Sí. Esperó su momento y vea. No, yo fui la que esperó Sí. su momento porque mi marido nunca tomó la iniciativa, la tomé yo. Y la tomó ella. Cerremos con lo siguiente. Espero que tu columna esté muy bien, Esperanza. ¿Cómo va ese tema? Porque yo sufro de eso. A mí me operaron. Eso es duro. Y esos dolores son una cosa Sí. loca. ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Cómo vas? Oye, porque esa debe ser una de tus frustraciones. Y para los que sufrimos de la columna es como una tristeza. O sea, a uno le da depresión eso. Sí, claro, porque hay momentos, a mí por ejemplo en mi trabajo me ha afectado muchísimo. Yo antes, la gente que ve mis videos de cuando yo recién inicié, yo era de las que saltaba y era más brusca en la cama. Hoy en día soy mucho más pasiva debido a eso. Yo por ejemplo grabo una escena, yo antiguamente podía grabar una semana completa y no tenía ningún inconveniente. Hoy en día, por ejemplo, me cogen sobre todo en la posición del perrito y cuando viene ese golpe, Claro. literal, yo llego a mi casa y me cuesta, o sea, me siento y me cuesta caminar después de una escena. Hoy en día yo grabo una escena y tengo que esperar por lo menos 2 días para volver a grabar porque no, o sea, mi cuerpo, Ya el no dolor de la resistes. columna no me lo permite porque me cuesta levantarme a caminar Claro. sola. Entonces, eso es uno de los motivos por los que he pensado También, ya, retirarme. Pero en la época cuando mi pareja todavía estaba viva, que yo le decía, nene, es que no, yo creo que no voy a volver a grabar. Y él me decía, pero nene, es que usted sabe que yo amo sus videos y que yo me emociono y que su gente le encanta verla y no sé qué, y piensa en su público y no sé qué. Y entonces como que yo también por complacerlo y tenerlo contento, yo como que seguía haciéndolo. Ok. Y en ocasiones digo, me voy a retirar, pero después yo digo, o sea, Pero ¿qué tal todavía... en una de esas te quedes ahí? Como dicen, ¿no? O sea, ¿no te ha pasado que quedas como que... No, mira que a mí me afecta más cuando estoy sentada, sobre todo Uy, no, es que eso es horrible, mano. cuando tengo que viajar horas en un avión, Uy, no. que uno queda ahí, bueno, cuando uno va en business class no hay problema porque la silla reclina y me deja descansar la columna, pero en ocasiones que me toca irme en la tarifa económica, que uno queda ahí así como Sí. una salchicha, que uno escasamente te lo juro, Sufres. a veces las azafatas me tienen que ayudar a levantar de la silla porque yo sola no soy capaz. Me afecta incluso más estar sentada en un avión que cuando grabo mis escenas que me están dando con toda. Entonces, ¿qué dicen los médicos? Todos los neurólogos que me tratan, todos me mandan de una al quirófano a operarme, pero yo... ¿Tú o no sea, quieres? de hecho, las últimas, antes de que mi marido falleciera, tuvimos bastantes peleas fuertes por eso, porque él quería meterme a un quirófano y que yo me operara y yo no quiero, o sea, yo no quiero operarme, porque he visto muchos casos de gente que tiene el mismo problema mío y en los mismos consultorios de los neurólogos, cuando estoy haciendo la fila para mi turno de consulta, me empiezan a preguntar qué tengo y yo les cuento y me dicen, no te vas a operar. A mí me hicieron la primera cirugía, me hicieron la segunda, ya voy como en la quinta y en lugar de solucionarme en el problema, Peor. cada vez es peor y duele más. Entonces, con esas experiencias de los mismos pacientes, con el médico que me quiere operar, No. yo dije, yo no me quiero operar y decidí hacer terapia alternativa con células madre. El doctor Cafuri en la ciudad de Cali viene hace varios años ya haciéndome el tratamiento de infiltraciones de células madre con ozono y me pone una cantidad de eso medicamentos sonó. Ujú. y de verdad por 3 meses, sí. O sea, no bloqueos. cura el problema, pero lo que ha hecho, mi degeneramiento de la enfermedad venía progresando muy rápido. Con la infiltración de las células madre que me colocan, Lo ralentiza. más todos estos medicamentos que me ponen, porque no solamente me ponen eso,
el proceso se ha vuelto más lento. O sea, sigue avanzando, pero no a la Pero- velocidad que venía. Y de verdad yo sí he notado una mejoría. Yo, antes de iniciar este tratamiento, pasaban, o sea, habían días que incluso para voltearme cuando estaba acostada en la cama, yo tenía que despertar a mi esposo y decirle, nene, ¿me puedes ayudar a voltear? Y mi marido me tenía que empujar, voltear, levantarse, cogerme de las manos, pararme y llevarme al sanitario porque yo sola no era capaz. O sea, era el dolor tan fuerte y lo que hace que me estoy haciendo esta infiltración, de verdad que me ha cambiado la vida. Me ha mejorado muchísimo. De vez en cuando tengo los dolores, pero no son tan fuertes. Trato de cuidar también la postura. O sea, yo tiendo a sentarme como bastante jorobada, pero es porque en esa posición Sí, uno mi debe ser- Claro, no columna te duele, descansa. claro. Yo antiguamente siempre estaba así, pero cuando me siento tan derecha, Te o sea, duele. como que Todos, chocan es que- las vértebras con el colchoncito ese, que el colchoncito ya no está, toca directamente el huesito y entonces inflama el nervio central de la columna y ahí es donde uno queda así. Yo he quedado paralizada de aquí para abajo. De hecho, yo me fui para Italia, me pensaba quedar en Italia un mes, eso fue un mes antes de que mi esposo falleciera en septiembre. Y a la semana me tocó regresarme porque me bajé del avión y caminaba como una viejita de 80 años. O sea, no era capaz de caminar bien. Yo siempre cargo mis medicamentos, me tomé las Tramadol y pastillas todas esas que siempre me tomo y las pastillas no hicieron efecto. Terminé en urgencias en un hospital en Venecia y de ahí el doctor me logró medio poner a caminar. Estuve casi 2 días en urgencias y el médico me dijo, Esperanza, la voy a poner a caminar y le recomiendo que cuando medio camine salga directico al aeropuerto a conseguir el primer vuelo que puedas y te regreses porque aquí los medicamentos que tú tienes, que tu médico en Colombia usa, esos medicamentos aquí no los utilizamos. Y hay otro que te voy a colocar, pero tienes que esperar por lo menos 2 días antes de viajar, que si entras a Estados Unidos y te encuentran ese medicamento en el torrente sanguíneo en tu cuerpo, eso es ilegal y puedes tener problemas legales. Entonces me pusieron esa inyección, esperé 2 días, cambié mi tiquete, me regresé a Miami. Valentina, mi hija sobrina, estaba acá en Colombia, llamé a mi doctor aquí en Colombia, el doctor me mandó las inyecciones que son las que me ponen a caminar, me puse las inyecciones y a la semana que ya podía caminar mejor, no como la abuelita de 80 años, me regresé y de una me metieron a hacerme el procedimiento y Y ya desde eso estoy mejoraste. caminando bien. Bueno, Bueno, ahí bien, está la historia, vea. ¿no? Pero Y es sí. que hay que cuidarse de esperanza, Sí. no hay que tomar eso, pero dicen muchos que a veces el tema de la columna, y ya para cerrar, tiene que ver, no sé si te lo han dicho, 10-20, pero nos vamos a remoto y despedimos a esperar, que el perdón. Mira ¿Dicen eso? mira que yo venía ¿Ah? o sea, la gente a veces, yo veo los comentarios y dicen que uno porque tiene que perdonar a alguien que le hace daño. Yo era de las que pensaba exactamente lo mismo. Yo decía, este hijo de puta o esta hijo de puta si me ha hecho daño, yo por qué diablo la tengo que perdonar. No me nace, no lo quiero hacer. Y con el perdón de mi mamá antes de que ella falleciera, Sí. porque mi mamá también falleció ahorita el 17 de abril, yo venía con una historia o sea, yo le tenía resentimiento a mi mamá. Y con un sueño que yo tengo, unos días después de la muerte de mi marido, yo me sueño con un ángel y ese ángel en los sueños me dice que yo tengo que perdonar a mi mamá. Y me despierto ese día con una necesidad, o sea, con una cosa aquí en el pecho y esa necesidad de perdonarla. Y también había visto un podcast de una persona que habla de espiritualidad diciendo que uno para perdonar a las personas no tiene que hablar cara a Decirlo, cara. ajá. Mientras tú lo hagas de corazón y tú lo hagas conversando contigo mismo, tú lo puedes hacer. Y mira, yo hice eso y empecé a sentir un alivio y una paz y sentí que me empezó a cambiar la energía de mi cuerpo porque yo venía en una depresión, las cosas que hacían no me salían bien. Y dicen que el perdón, sobre todo a la madre, tiene que ver mucho con el dinero, con la economía de uno. Y yo empecé a sentir la diferencia. O sea, yo perdoné de verdad a mi mamá de corazón en ese momento. Después tuve la oportunidad de venir el 5 de marzo a una reunión que tenía que asistir y salí de la reunión, me fui a urgencias también, a cuidados intensivos que era donde la tenían y le dije a mi mamá, mamá,
si te quieres ir, porque ella estaba sufriendo. Y en cierta forma yo sentía que mi mamá no se iba porque quería escuchar el perdón. O que yo le pidiera perdón también a ella porque también lo hice. Y yo llegué y le dije, mamá, vine a pedirte perdón si en algún momento yo también te hice daño. Y y por todas las cosas que tú me hiciste desde que yo soy niña, te perdono, de verdad, de corazón. Y si te quieres ir, te puedes ir en paz porque yo ya no guardo ningún resentimiento hacia ti, de nada de lo que me hiciste, de lo que pasó. Te puedes ir tranquila. Me estiró una mano. Mi mamá no era una mujer que le gustara ni abrazar ni dar besos, sobre todo a los hijos. Yo tengo una historia cuando yo estaba chiquita con ella que yo le di un beso. Yo tenía en esa época por ahí 8 años, creo, 7, 8 años, y le di un beso en la mejilla y me dijo, qué fastidio, no me besen. Y a partir de eso yo nunca más volví ni a abrazar a mi mamá ni la volví a besar. Yo llegaba a mi casa, hola mami, hola, pero no, a mi papá sí me lo comía a besos, pero a mi mamá no. Entonces me sorprendió porque cuando yo le digo eso, ella empieza a llorar. Ella no hablaba porque le tenían un tubo por acá, sí. Ella no podía ni siquiera comer y me estira una mano, me coge la mano derecha y me da un beso. Y después me estira hacia ella, me da un beso en la frente. Yo me pongo también, obviamente, se me salen las lágrimas porque, como tú dices, soy humana también y también siento. Y me da ese beso, yo le regreso el beso en la frente y le digo, ok, mami, yo solamente vine a eso, me tengo que ir, porque de verdad yo vine a la reunión, terminé, fui a cambiarme de ropa y me regresé al aeropuerto porque iba a estar solamente 24 horas acá. Y a partir de eso he sentido de verdad una paz tan impresionante. A pesar de todas las cosas feas que me han pasado, me siento más en paz que nunca. Y yo venía con unos problemas de depresión y de ansiedad bastante fuertes, y a partir de ese momento en el que yo siento que perdono a mi mamá de corazón, en serio, se me quitan eso. Y el perdón, como decía al inicio, no es por la otra persona. El perdón, cuando uno perdona de corazón, en realidad te alivia, es a ti, porque le quita a uno esa negatividad, te quita ese peso. Y todas las personas que tienen problemas deberían de verdad de empezar. O sea, yo sé que hay gente que no es creyente, yo soy muy creyente, así la gente crea que porque trabajo con sexo no creemos en Dios. Yo sí soy una persona muy creyente, y empezar como no tienes que aprenderte una oración como tal, sino hablar con Dios, con la energía, con lo que tú creas, de verdad eso te ayuda. A mí me ayudó mucho y hoy en día me siento mucho más liviana que nunca, a pesar de todas las pérdidas que he tenido. Amigos, Wow. ahí está. Dios. Esperanza Gómez. Esperanza, muchas gracias. Bueno, gracias por tenerte aquí, bueno, y por haber venido. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué No, bonita gracias a entrevista, en ustedes. serio. De verdad, muy buena entrevista. Tocaron temas no solamente enfocados en lo que siempre, que es súper sexual. Sí. Me encantó y de verdad qué energía tan bonita tienen todos ustedes. Muchas gracias. Vale. Y a todos los que nos ven, que tengan un hermoso día. Chao, 10:25.